Me decía hermana con una voz tan dulce que a veces me daban ganas de llorar. Decía te amo como a mi sangre, no hay nada que no haría por ti. Yo asentía, tragándome las ganas de reírme en su cara. Porque en mi cabeza la llamaba ladrona. Hay algo casi artístico en cómo lo hizo. Porque si me preguntas, yo colaboré. Le abrí la puerta. Le dije toma asiento, cuéntame tus penas, llora en mi hombro. Quería ser la buena amiga. La leal. La incondicional. Y ella me premiaba por eso. Me llamaba mi otra mitad, me escribía largos mensajes de gratitud. Me hacía sentir especial. Necesaria. Indispensable. Era como una droga, y yo me volvía dependiente con cada dosis de su cariño. Por eso me duele más admitirlo. Porque no puedo decir que no vi señales. Las vi todas. Pero las ignoré. Porque prefería creerle a ella que a mis propias dudas. Cuando algo me incomodaba, me decía que era culpa mía. Que estaba traumada. Que veía enemigos donde solo había amor. Me reía para suavizar el ambiente. Le decía que tonta soy. Y ella asentía. Me decía hermana mientras me pedía favores que se volvieron deudas. Solo tú me puedes ayudar. Sabes que confío en ti como en nadie. Favores que empezaron siendo pequeños y terminaron siendo imposibles. Cuidarle cosas, cubrirle mentiras. Hacerle transferencias provisionales que nunca devolvió. Corregirle el CV, las cartas, los proyectos. Ideas que compartía conmigo en madrugada y que yo perfeccionaba con cariño. Que luego veía brillar en su boca como si hubieran nacido de ella. Y yo callaba. Por miedo a perderla. Por miedo a ser la egoísta. La desconfiada. Por miedo a que dejara de llamarme hermana, y me dijera traidora. Así que tragaba mi rabia y sonreía. Le celebraba sus logros aunque dolieran. La consolaba en sus derrotas. Cuando me reclamaba distancia, corría a su lado. Cuando me decía que nadie más le importaba como yo, sentía una satisfacción amarga. Como si al menos mi lugar estuviera asegurado. Pero no estaba asegurado. Porque ella no necesitaba amigas. Necesitaba sirvientas emocionales. Fanáticas. Testigos de su grandeza. Y cuando ya había exprimido todo lo útil de mí, cuando ya no quedaba nada que sacar sin esfuerzo, empezó a cambiar. A soltarme críticas envenenadas disfrazadas de consejos. A hablar de mí con otros, siempre como la hermana problemática que necesitaba ayuda. A usar mis secretos como argumentos para controlarme. Me decía tú sabes que no puedes sola. Y yo asentía. Porque para entonces ya me había convencido. Ahora no me llama nada. Ni hermana ni amiga. No me llama en absoluto. Porque ya no le sirvo. Porque me vació y me dejó ahí, procesando todo demasiado tarde. A veces me pregunto si ella se acuerda de mí. Si alguna vez piensa en cómo me rompió. Pero creo que no. Creo que si me recuerda, es con desprecio. Como se recuerda a un trasto viejo. Algo que sirvió en su momento y ya no vale nada. Por eso estoy contando esto. No para que me tengan lástima. Ni para vengarme. Solo para sacármelo del pecho. Porque me niego a seguir cargándolo en silencio. Porque si alguna vez alguien me vuelve a decir hermana, con esa dulzura de serpiente, quiero recordar exactamente cómo sonaba cuando me lo dijo ella. Quiero recordar que la llamaba a ladrona, en mi cabeza mientras me destruía con una sonrisa. Y sobre todo, quiero recordarlo para no volver a abrir la puerta con tanto gusto a alguien que solo venía a saquearme. No empezó como una gran amistad épica. Fue algo lento, casi imperceptible. Nos conocimos por amigas en común, pero al principio solo era la chica simpática que siempre tiene algo divertido que decir. Coincidíamos en cumpleaños, en cenas. Hablaba con todos, pero había algo en su forma de mirar que te hacía sentir que tú eras la única persona en la habitación. Tenía esa atención total que tan poca gente ofrece. Cuando me hablaba, sentía que mis palabras valían. Que yo valía. Recuerdo la primera vez que hablamos de algo más que tonterías. Fue en una terraza llena de ruido, música y gente que competía por hablar más alto. Yo estaba un poco harta de fingir interés en chismes que no me importaban. Ella me vio apartada, con mi copa en la mano, mirando el celular como excusa. Se acercó y dijo, ¿quieres que vayamos a un lugar más tranquilo? Así, con esa naturalidad. Como si ya supiera que yo necesitaba aire. Terminamos caminando por calles casi vacías, hablando de cosas que nunca contaba en primera cita de amistad. De lo cansada que estaba de fingir que todo me salía bien. De cómo mi familia esperaba siempre la versión fuerte de mí, la que se encargaba de todo. Me escuchó sin interrumpir, solo asentía. Me dijo, no tienes que ser la fuerte conmigo. Esa frase me hizo querer abrazarla. Después de eso empezamos a vernos más seguido. Cafés después del trabajo. Mensajes larguísimos en la madrugada. Me preguntaba cosas que nadie se molestaba en preguntar, ¿cómo dormiste? ¿Te estás alimentando bien? ¿Cómo te fue hoy de verdad? No esas preguntas mecánicas que esperan un bien por respuesta, sino preguntas reales. Yo contestaba con detalles. Empezaba con lo superficial y acababa contándole que no podía dejar de pensar que era un fraude en mi trabajo. Que me sentía sola incluso acompañada. Ella también se abría. O eso parecía. Me contaba de su infancia complicada. De su mamá que la hacía sentir insuficiente. De un ex que la había humillado. A veces lloraba al hablar. Yo le tomaba la mano. Le decía que nunca permitiría que alguien la volviera a hacer sentir así. Me hizo sentir importante. Como si mi lealtad la salvara. Como si yo fuera buena por estar para ella. Creo que eso fue lo que más me enganchó, la idea de que nos estábamos salvando mutuamente. Que solo nos teníamos la una a la otra para decir la verdad sin miedo. Me decía que éramos almas gemelas de amistad. Que nunca había podido confiar así en nadie.
Que yo era su familia elegida. Me mandaba mensajes cursis que me hacían sonreír como idiota. Gracias por existir. Te amo como a mi hermana. Y yo le creía. Claro que le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Me hacía sentir valiosa. Necesaria. Justificada. Era la amiga que siempre quise. La que te contesta a cualquier hora. La que te hace sentir que no estás sola. Que no eres demasiado. Que no aburres. Que puedes ser frágil sin pagar un precio. No fue un gran momento de sí, ahora somos mejores amigas. Fue una suma de detalles. Su voz tranquila diciéndome que estaba orgullosa de mí. Sus abrazos largos. Las noches en las que se quedaba en mi casa porque no quería dejarme sola llorando. Las veces que me cocinó algo simple pero cálido. O cuando me acompañaba al médico solo porque yo tenía miedo de ir sola. Cosas pequeñas que tejen una red tan fina que no te das cuenta cuando ya no puedes salir. A veces me sentía culpable de necesitarla tanto. Le pedía perdón por contarle siempre mis problemas. Ella me callaba con un beso en la frente y decía, para eso estoy. Eres mi hermana. Y yo le creía. Porque quería creerle. Porque necesitaba desesperadamente que alguien me mirara con esa mezcla de ternura y respeto. Que me dijera que estaba bien ser así de intensa, de rota, de necesitada. Si hubo señales, yo las ignoré. No porque fuera tonta, sino porque estaba hambrienta. Y ella supo exactamente qué ofrecerme. No amor romántico, no admiración profesional. Algo mucho más íntimo. Algo más peligroso. Un pacto de lealtad incondicional. Una promesa de hermandad que me hizo bajar cada defensa. Que me hizo pensar que jamás me haría daño. Porque, ¿quién apuñalaría a su hermana? Hubo un tiempo en el que yo estaba convencida de que no habría podido soportar nada sin ella. Que sin su compañía me habría roto en 1000 pedazos. Así de profundo era el vínculo que tejimos. No era solo que habláramos todos los días. Era como hablábamos. Sin censura. Sin máscaras. Yo le contaba todo. Lo feo. Lo triste. Lo vergonzoso. Recuerdo noches en su sofá, las dos envueltas en mantas, hablando hasta que amanecía. Yo con una copa de vino en la mano, ella con té y las luces de la calle filtrándose por la ventana. Decíamos cosas que me daban miedo siquiera pensar. Que a veces queríamos desaparecer. Que odiábamos a nuestras madres, aunque las amábamos. Que no sabíamos quién ser cuando nadie nos estaba mirando. Cosas que se quedaban en el aire, flotando pesadas, y que luego nos reíamos para que no dieran tanto miedo. Me acuerdo de una noche en particular. Llovía. No teníamos dinero para pedir nada de comer, así que hicimos arroz con atún y lo comimos directamente del sartén. Yo estaba rota por dentro. Mi pareja me había dicho que no me aguantaba más, que todo era drama. Que yo era un pozo sin fondo de problemas. Lo dije llorando con la voz temblando, esperando que ella pensara igual. Pero no. Me abrazó con fuerza, me mecía como a una niña, y me dijo, si ser tu hermana significa escucharte llorar 1000 veces, entonces soy feliz de hacerlo. Esa frase me desarmó. Me hizo sentir amada de una forma que no sabía que necesitaba. No solo validada, sino aceptada con todas mis grietas. Y ahí fue cuando empecé a pensar que no había nada que no pudiera contarle. Que ella merecía mi honestidad total. Mi confianza sin restricciones. Porque me la había ganado. Y no era solo palabras. Era acciones. Cuando me enfermé y no pude ir a trabajar, se apareció en mi casa con sopa. Me tomó la temperatura. Me limpió la cocina porque yo estaba demasiado débil. Ni mi familia hacía eso por mí. Ella no lo usaba para alardear. Ni siquiera me dejaba agradecerle demasiado. Solo decía, para eso estoy. Cuando se peleaba con su familia, me escribía llorando. Me mandaba audios temblorosos. Yo la escuchaba en silencio, diciéndole que valía más de lo que ellos la hacían sentir. Que nunca estaría sola. Que yo siempre iba a estar ahí. Decíamos te amo sin ironía. Firmábamos los mensajes con hermana de por vida. Nos prometíamos cosas que nunca creí romper. Poco a poco se volvió algo obligatorio. Casi sagrado. Hablar todos los días. Contarnos todo. Si pasaba algo y yo no se lo contaba de inmediato, me escribía, ¿por qué me estás escondiendo eso? Su voz no sonaba agresiva. Sonaba herida. Dolida. Y eso me hacía sentir una traidora. Corría a explicarle. A justificarme. A confesar. Me disculpaba por no confiar lo suficiente. Por no ser la amiga que merecía. Nunca me gritó. Nunca me insultó. Su poder estaba en su vulnerabilidad. En hacerme sentir que la lastimaba al guardarle algo. Que si había distancia entre nosotras, era por mi culpa. Que yo era la que podía arruinarlo todo con mis silencios. Así que aprendí a no tenerlos. A contarle hasta lo que no sabía cómo procesar. Le conté sobre mis crisis de ansiedad, sobre los días que no me podía levantar de la cama. Sobre cuando pensé en hacerme daño. Sobre el aborto que tuve y que solo mi ex sabía. Sobre las veces que robé dinero de la billetera de mi madre para salir con amigas cuando era adolescente. Cosas que nunca le había dicho a nadie. Porque ella me aseguraba que nada de eso cambiaba lo que era. Que todas hacíamos cosas terribles. Que al menos yo tenía el valor de admitirlo. Cuando pienso en esas charlas, en esas confesiones, siento una mezcla de ternura y asco. Porque no eran fingidas. Yo la quería. La adoraba incluso. No había nada que no le hubiera dado. Y por eso me costaba tanto ver las grietas. No quería verlas. No quería admitir que a veces se notaba demasiado feliz de escucharme contar mis miserias. Que sus ojos brillaban cuando le confesaba algo nuevo y horrible sobre mí. Que a veces preguntaba más de lo necesario. ¿Cómo fue exactamente?
¿Qué le dijiste? ¿Qué sentiste? Yo se lo daba todo. Porque era mi hermana. Porque me había convencido de que ese era el trato, yo era completamente suya y ella completamente mía. Y yo quería creerlo. Quería creerlo más que cualquier otra cosa. Porque si no era cierto, si ella no era mi hermana, entonces yo no era nada más que una idiota entregándole mi alma a alguien que solo la quería para tener algo con que chantajearme más tarde. Y en ese momento prefería morir antes que creer eso. A veces me pregunto en qué momento exacto decidí que no iba a guardarme nada para mí. Que no iba a existir una sola cosa en mi cabeza que no pudiera compartirle. Porque no fue una gran ceremonia de confianza. No hubo un pacto formal ni un juramento solemne. Fue mucho más cotidiano, más sutil, más peligroso por eso mismo. Fue en las pequeñas decisiones de cada día. Empezó con algo que en retrospectiva me avergüenza admitir. Un mensaje de mi ex que me hizo temblar. Un insulto particularmente cruel que me dejó llorando en el trabajo. Ella fue la primera persona a la que le conté. No a mi madre. No a mi amiga de la infancia. A ella. La única. Porque me contestó en segundos. Me dijo que saliera a la calle, que la esperara. Llegó en taxi sin pensarlo. Me abrazó tan fuerte que me dolió la espalda. Me secó las lágrimas con la mano. Me susurró, nadie te va a hablar así nunca más mientras yo esté aquí. Fue la primera vez que pensé, es mi familia de verdad. Después de eso se volvió un hábito. Cada cosa que me pasaba. Cada pensamiento feo. Cada duda. Si tenía miedo de ser una mala hija. Si sentía que no valía nada en el trabajo. Si me arrepentía de haber amado a alguien que me despreciaba. Todo se lo mandaba en audios interminables, a cualquier hora del día. Y ella me contestaba siempre. Incluso si solo decía te escucho. Incluso si solo mandaba un corazón. Eso bastaba. Bastaba porque yo ya necesitaba esa validación más que cualquier otra cosa. Pero hubo un día en que la barrera se rompió del todo. Fue cuando le conté algo que nunca había dicho en voz alta. Lo que más me avergonzaba de mí. Le conté que había tenido un aborto. Que no había llorado al firmar los papeles, pero que después me había pasado noches enteras arañándome las piernas para no gritar. Que había sentido alivio. Y también culpa. Que no podía hablarlo con nadie porque todos tenían una opinión, y yo solo quería que alguien me dijera que seguía siendo yo. Me escuchó en silencio. Muy largo. Tanto que pensé que me odiaba. Que la había asqueado. Pero cuando habló su voz temblaba. Me dijo, gracias por confiarme esto. Eres la mujer más valiente que conozco. Lloró. Me dijo que me amaba. Que me prometía jamás usarlo en mi contra. Que moriría antes de contárselo a alguien. Y yo le creí. Esa noche dormimos en la misma cama, abrazadas como niñas. Y supe que ya no había nada que me reservara. Nada. Porque si podía contarle eso, podía contarle cualquier cosa. Y eso fue lo que hice. En las semanas siguientes le confesé cada error, cada traición pequeña. Que había engañado a un ex. Que había robado dinero de mi madre en la adolescencia. Que había manipulado a alguien para no sentirme sola. Cosas que me hacían ver como una basura. Pero se las di igual. No porque me obligara, sino porque me sentía aliviada de ser transparente. Porque ella me había convencido de que eso era amor. Que no se podía llamar hermandad si había secretos. Que la confianza verdadera dolía, porque era real. Cuando a veces me detenía, con miedo de decir más, ella me acariciaba la mano y decía, no tienes que protegerme de lo feo. No tienes que filtrar nada conmigo, para que están las hermanas y no para cargar lo que duele. Y yo me convencía. Me decía a mí misma que esto era lo correcto. Que así se construía algo irrompible. No había partes bonitas ni feas. Solo nosotras sin máscaras. Y eso me parecía hermoso. Incluso cuando me dolía. Incluso cuando salía del café con la panza revuelta de contarle algo que no me perdonaba ni yo. Ella me hacía sentir menos monstruo. Decía, todos hacemos cosas horribles. Tú al menos las aceptas. Así fue como le di todo. No de golpe, sino en cuotas diarias. Mensajes, llamadas, confidencias a las 3 de la mañana. Hasta que un día me di cuenta de que ya no tenía nada que no fuera suyo también. Que no había nada que pudiera dolerme que ella no supiera describir con detalle. Y en ese momento, lejos de asustarme, me sentí orgullosa. Porque creía que eso era ser buena amiga. Creía que eso era ser leal. Creía que eso era amor. Nunca pensé en guardarme nada para mí. Para mí el secreto era traición. Me había enseñado eso. Decía que la gente mentía por miedo, por cobardía. Que ella y yo éramos distintas porque no teníamos miedo de vernos rotas. Que esa era nuestra fuerza. Nuestra diferencia. Yo me tragué esa idea como si fuera dogma. Recuerdo el momento más humillante de mi vida, y como no dudé en contárselo. Fue el día que fui al psicólogo por primera vez y me derrumbé. Le conté que me sentía como un error ambulante. Que pensaba que la vida era algo para lo que yo no estaba equipada. Que mi cabeza era un cuarto oscuro lleno de muebles afilados contra los que me golpeaba. Le confesé que me daba miedo mi propia mente. Que a veces no quería morir pero tampoco existir. Se lo conté todo. Hasta los pensamientos que me daban vergüenza incluso de pensar. Se lo escribí en un mensaje larguísimo con la voz temblando mientras tecleaba. Dudé un momento antes de enviarlo pero la escuché en mi cabeza diciendo, no me mientas nunca. Dímelo todo. Así que lo mandé. Su respuesta llegó casi de inmediato. Gracias. Gracias por confiarme esto. No sabes cuánto significa para mí. Me dijo que me amaba. Que nunca iba a dejarme sola. Que había cosas en su cabeza igual de feas. Esa frase me tranquilizó.
Me hizo sentir menos monstruo. Porque si alguien tan buena como ella podía tener pensamientos horribles, entonces yo no era irredimible. Después de eso se volvió costumbre contárselo todo en tiempo real. Cuando me peleaba con mi madre y quería decirle cosas terribles, le mandaba los audios a ella primero. Cuando discutía con alguien en el trabajo, le contaba cada frase. Cuando tenía miedo de que me estuviera convirtiendo en alguien cruel, se lo confesaba. Ella siempre tenía la respuesta justa: no eres cruel. Solo eres honesta. Pero no era solo sobre mí. Era también lo que ella me pedía. Quería saberlo todo. No le bastaba con me siento mal. Me decía: ¿qué exactamente pensaste, qué dijiste, cómo te sentiste cuando pasó? A veces me incomodaba. Me sentía como si me estuviera desnudando más de lo necesario. Pero cada vez que me detenía o cambiaba de tema, ella se ponía silenciosa. Me decía con voz rota: está bien si no quieres contarme. Entiendo que no confíes en mí. Esas palabras me dolían más que cualquier insulto. Porque me hacían sentir desleal. Ingrata. Yo que había prometido ser su familia. Que había jurado no guardarme nada. Así que volvía a hablar. Le daba todos los detalles. Incluso los más sucios. Los que me hacían sentir pequeña. Y ella los guardaba con la misma calma meticulosa con la que me acariciaba el cabello cuando lloraba. Un día me dijo algo que no olvidé: te amo más porque me cuentas hasta lo peor de ti. Me hace sentir que somos iguales. Yo lloré al leerlo. Porque quería sentir eso. Igualdad. Hermandad. Que no importaba cuán fea fuera mi verdad, seguiría mereciendo amor. Pero había un precio. Uno que no quise ver al principio. Empezó a preguntarme por otras personas. ¿Qué te dijo exactamente tu madre? ¿Qué secretos te contó tu ex? ¿Qué te dijo esa amiga tuya sobre su novio? Al principio me parecía normal. Era mi confidente. Mi caja fuerte. Pero con el tiempo empecé a sentir una incomodidad sorda. Una sensación de que no se trataba solo de cuidarme, sino de tener información. Pero me callaba. Porque no quería pensar mal de ella. Porque me decía que si yo era su hermana, entonces ella tenía derecho a saber todo. Que ocultar cosas era como construir un muro entre nosotras. Que no quería paredes. Quería verdad. Y yo se la di. Toda. Incluso cuando algo en mi estómago se retorcía al hablar. En esos momentos me repetía que la confianza duele. Que si no me dolía contarle era porque no estaba siendo honesta. Y yo quería ser honesta más que nada. Quería ser digna de su cariño. Quería ser la amiga que ella merecía. Así que me arrancaba cada secreto como un diente podrido y se lo entregaba en la palma de la mano. Aunque doliera. Aunque me sangrara la boca de hacerlo. No fue un solo momento. No hubo una gran traición obvia que me abriera los ojos de golpe. Fue un goteo lento, venenoso. Señales pequeñas que al principio sacudía de mi cabeza como moscas molestas. Porque no quería verlas. Porque era más fácil no verlas. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que sabía demasiado de mí. Estábamos en su sala, sentadas en el suelo con las espaldas contra el sofá, copas medio vacías. Me hizo reír con una de sus historias y de pronto dijo algo sobre mí que no recuerdo haberle contado de forma tan literal. Fue como si hubiera memorizado mis frases exactas. Me quedé quieta, un segundo apenas. Me miró, notó mi incomodidad y se rió. Ay, no me mires así. Me acuerdo porque me importas. Era difícil discutir con eso. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba siendo demasiado atenta? Demasiado buena amiga. Así que me obligué a sonreír, aunque algo se retorció en mi estómago. No fue la última vez. Empezó a soltar mis propias confesiones como anécdotas compartidas. ¿Te acuerdas cuando dijiste que tu mamá te hacía sentir como basura? Lo decía en grupos pequeños, gente en la que supuestamente confiábamos. Y yo me congelaba. Sentía las mejillas arder. Ella se daba cuenta y enseguida me abrazaba o cambiaba el tema. Después me pedía perdón. Decía que se le escapaba. Que solo quería que supieran porque yo era tan fuerte. Que era su forma de honrarme. La primera vez que intenté decírselo en serio, que me dolía, que me hacía sentir expuesta, reaccionó como si la hubiera apuñalado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo con voz quebrada que estaba devastada de que pensara eso de ella. Que jamás lastimaría a la persona más importante de su vida. Que solo un monstruo podría creer que ella lo hacía a propósito. Y yo me sentí la monstruo. Terminé pidiéndole perdón. Abrazándola. Diciéndole que la amaba. Después de eso me volví cuidadosa. Vigilaba mis palabras. Pero ya era tarde. Ella sabía demasiado. Sabía cómo tranquilizarme cuando dudaba de ella. Usaba mis miedos como prueba de que yo estaba rota, que era yo la que veía fantasmas donde no lo sabía. Me decía, por eso te cuesta tener amigas, porque siempre piensas mal de la gente que te quiere. Me lo decía con tristeza, como si de verdad le doliera. Y yo me odiaba por hacerla sentir así. Me prometía ser mejor. Confiar más. Así que cuando volvía a contarle algo nuevo, lo hacía casi como penitencia. Como para demostrarle que sí era capaz de abrirme. Que sí era buena hermana. Pero las grietas seguían. Empezaron a aparecer comentarios suyos cargados de juicio, aunque disfrazados de consejo. No le digas eso a nadie más, suena enfermo. No quiero que la gente piense que eres una mala persona. Era como si ya no bastara con ser honesta. Tenía que corregirme. Tenía que ser la versión de mí que ella pudiera seguir llamando hermana. Empecé a darme cuenta de que había un precio. Que no era gratis tenerla cerca. Que cada secreto que le daba era como una moneda de cambio. Algo que me aseguraba su cariño, pero que la volvía más dueña de mí.
No podía negarme a contarle cosas nuevas porque ya había contado tanto que parecía absurdo frenar. Ella se ofendía si notaba mi resistencia. Me acusaba de no confiar, de construir muros entre nosotras. Era un chantaje emocional perfecto. No gritaba, no amenazaba, solo se hería. Y yo era la mala por no querer verla sufrir. Así que seguía. Le daba todo. Incluso cuando mi voz temblaba al decirlo. Incluso cuando algo en mi interior gritaba que parara. A veces al colgar el teléfono o cerrar el chat, me quedaba en silencio absoluto, temblando. Sintiendo que me había vaciado. Que me había dejado expuesta como un animal abierto en canal. Que no quedaba nada mío que no fuera suyo también. Pero me repetía que así debía ser. Que eso era amor. Que así eran las hermanas. Solo en momentos de brutal honestidad conmigo misma admitía que ya no sabía si me escuchaba para ayudarme o para guardar mis confesiones como armas. Y ese pensamiento me daba tanto asco de mí misma por pensarlo, por dudar de ella, que corría a disculparme. Corría a contarle incluso eso. Porque ella me había enseñado que no tener secretos era la prueba final de lealtad. Y yo necesitaba más que nada que me siguiera llamando hermana. Porque si no era eso, ¿qué me quedaba? El principio del fin no fue un gran escándalo público. Fue mucho más íntimo y cruel. Fue una reunión pequeña, de esas en las que se supone que todos son amigos. Yo llegué con el corazón apretado, como siempre que la veía después de una pelea pequeña. Habíamos discutido días antes porque me sentía distante, y ella me dijo que no soportaba verme así. Que si no quería contarle nada más, que al menos se lo dijera de frente. Terminé suplicándole perdón por haber sido fría, asegurándole que la amaba. Que no podía perderla. Esa noche ella estaba radiante. Hacía bromas. Se paseaba por la sala como si la hubiera decorado para ella sola. La gente la adoraba. Y yo la miraba con mezcla de orgullo y miedo. Quería pensar que ya habíamos arreglado todo. Que éramos fuertes. Que éramos inquebrantables. Hasta que abrió la boca. Lo hizo con una risa suave, como quien cuenta algo gracioso. Dijo algo así como, ay, tú no te enojes, pero es que tú eres la reina de sobrepensar todo. Literal, hasta pensaste en dejar tu trabajo porque el jefe no te saludó un día. ¿Se acuerdan que me contaste llorando por eso? La gente se rió. Yo sentí que me tragaba el piso. Era algo que le había contado entre hipos con vergüenza. Algo que solo ella sabía. Algo que me hacía sentir diminuta. Y ahí estaba, convertido en un chiste para todos. Intenté interrumpirla, tartamudeando. Ella se volteó y me dijo, ay, no te enojes. Si sabes que te amo. Eres mi hermana. Fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé congelada. La risa de los demás bajó de volumen al notar mi cara. Ella se acercó y me abrazó frente a todos. No seas dramática, sabes que solo yo puedo decirte eso porque te conozco demasiado. En ese momento supe. No fue solo el chiste. No fue solo la humillación. Fue darme cuenta de que todo era suyo. Mis secretos, mis miedos, mis inseguridades. No los guardaba. Los poseía. Podía sacarlos cuando quisiera, con quien quisiera. Y siempre tenía la coartada perfecta, amor de hermana. Esa noche no le hablé. Salí antes. Me encerré en el baño de mi casa y lloré hasta que se me inflamaron los ojos. Cuando vio que no contestaba sus mensajes, empezó con los audios. Primero cariñosos. Después dolidos. Después furiosos. Me dijo que yo era injusta. Que la estaba castigando por ser honesta. Que yo siempre me hacía la víctima. Que no soportaba que alguien me conociera tan bien. Y ahí me rompí. Le escribí un mensaje largo. Sin comas. Sin pausas. Un vómito de rabia. Le dije que era una ladrona. Que se había quedado con todo lo que era mío. Que me había convencido de que contarle todo era amor, pero era control. Que había hecho de mis secretos un espectáculo. Que no me hablara nunca más. No contestó enseguida. Horas después un simple ok. A la mañana siguiente la gente ya sabía. Sabían que yo estaba inestable. Que la había insultado. Que me había puesto agresiva con mi hermana. Ella se encargó de contarlo todo con voz rota, con ojos suplicantes. Solo quiero que esté bien. Me duele verla así. Nadie me defendió. Nadie quiso meterse. Algunos se alejaron en silencio. Otros me escribieron diciendo que ojalá pudiera calmarme. Ella se quedó con todos. Yo me quedé con nada. Mi reacción fue torpe, visceral. Empecé a contestar con rabia a quien me preguntaba. Empecé a sacar verdades que me había contado. Sus secretos. Sus miedos. Lo que nunca había dicho en voz alta. Y eso me terminó de enterrar. Porque en ese juego ella era mejor. Ella sabía cómo sonar preocupada. Cómo decir que me quería, pero no podía permitir que yo la maltratara. Me convertí en la loca. En la traidora. En la ingrata. Ella quedó como la mártir. Y yo como la amiga imposible. A veces me pregunto si ella planeó todo así desde el principio. O si simplemente es su naturaleza. Pero en esos días no había tiempo para filosofar. Solo había rabia. Dolor. Vergüenza. Y un silencio cada vez más espeso mientras veía cómo se llevaba mi vida pedazo a pedazo, sin que yo pudiera hacer nada para detenerla. Al final no hubo un gran enfrentamiento público ni una disculpa derramada entre lágrimas. Eso habría sido demasiado fácil. Lo que hubo fue algo mucho más seco, más cruel, silencio. El tipo de silencio que deja claro que ya no hay nada más que robar. Que se acabó la mercancía. Porque cuando por fin abrí los ojos, ya no tenía nada que ofrecerle. Ningún secreto nuevo. Ninguna confesión humillante. Ningún perdón listo para regalarle.
Me vacié para ella. Pero eso también me liberó. Porque la última vez que intentó escribirme contesté con un solo mensaje: no quiero ser tu hermana. Ya no te creo nada. Y no volvió a responder. Al principio pensé que ganaba ella. Porque se quedó con todos mis secretos, con todos mis errores bien anotados. Pero me di cuenta de algo que me hizo sonreír con rabia: solo sirven mientras yo los tema. Mientras yo me avergüence. Así que decidí no hacerlo más. Empecé a contar mi versión a quien quisiera escuchar. No para humillarla. Para liberarme. Ella intentó frenar eso. Mandó mensajes a otras personas: está diciendo cosas mías también. Y sí. Lo hice. Porque me negué a ser la única desnuda en la habitación. Pero no inventé nada. Solo conté lo que pasaba entre nosotras, sin adornos. Fue divertido ver cómo algunos de sus aliados se fueron alejando. Como de pronto no querían involucrarse con alguien que recopilaba secretos como armas. Nunca reconoció nada abiertamente. Ni espero que lo haga. Pero empecé a notar el cambio. Como ya no tenía tantos confidentes. Como la gente dejó de contarle cosas. Porque vieron lo que hizo conmigo. Porque se dieron cuenta de que si fue capaz conmigo, podría hacerlo con cualquiera. La ironía es que la vi sola más de una vez. En esas mismas fiestas donde antes se pavoneaba con carisma. La gente la saludaba con cuidado, con distancia. Nadie se quedaba demasiado tiempo a su lado. Me vio también. Y hubo un momento brevísimo en que nuestras miradas se cruzaron y no hubo odio. Solo reconocimiento. Como dos viejas cómplices que se descubren enemigas inevitables. Nunca nos pedimos perdón. Pero supe que le dolió. Porque perderme no fue solo perder mi compañía. Fue perder su mejor material. Su fuente inagotable de validación. Su espejo. Sin mí ya no tenía a quien llamar hermana y que se lo creyera. Por mi parte, tuve que reconstruirme. Aprender a poner límites. A no confundir atención con amor. A tolerar el silencio incómodo en lugar de llenarlo con confesiones. No me volví mejor persona de inmediato. De hecho, al principio fui una versión más dura, más desconfiada. Me costaba mirar a la gente a los ojos y no calcular qué se llevarían de mí. Pero algo curioso pasó. Con el tiempo atraje a otras personas. Diferentes. Más pacientes. Menos sedientas de mi ruina. Me encontré con amigas que no querían mis secretos como trofeos, sino que los escuchaban y los devolvían con cuidado. Me enseñaron a pedir permiso antes de contarles cosas pesadas. A preguntar si tenían espacio para escucharme. Y aprendí a hacer lo mismo. A decir: no puedo con esto hoy. A reconocer mis límites. A respetar los de los demás. Me tomó meses. A veces recaía. A veces me daban ganas de mandar un audio de 5 minutos confesando algo terrible. Pero me mordía la lengua. Respiraba. Me decía a mí misma: no todas las verdades se regalan. Si me preguntas hoy si la odio, no sé qué responderte. A veces sí. A veces la extraño. Pero sobre todo la entiendo. Porque para poder robarte así, uno tiene que estar vacío también. Uno tiene que estar tan hambriento de validación que la única forma de sentirse lleno es con tus lágrimas. Pero yo ya no soy su festín. No voy a regalarle mis miedos para que los sirva en bandeja a otros. No voy a ser la hermana que le cubre las mentiras. Ni la víctima que le facilita el papel de santa. Ahora cuento esta historia porque quiero que alguien la escuche y diga: no quiero ser esa. Ni la que roba, ni la que se deja robar. Porque si algo saqué de todo esto es que la confianza sin cuidado es como dejar la puerta abierta de par en par. No todo el que entra viene a refugiarse. Algunos solo vienen a saquear. Yo aprendí a cerrar mi puerta. A asomarme por la mirilla. A elegir quién entra. Y si a alguien no le gusta eso, puede irse. Porque no pienso volver a llamar hermana a alguien que solo vino a ver qué podía llevarse.